Ya, entonces, aquí vemos que, por ejemplo, en el mapa de Perú tenemos que tanto Moquegua como Tacna están aumentando los casos de tuberculosis. Es muy interesante porque antes éramos nosotros los que teníamos menos tuberculosis y actualmente son los que tienen más tuberculosis. Aquí también vemos que cada enfermo infecta más o menos entre 10 a 15 personas por año, ¿sí? En promedio, cada uno. ¿Por qué? Porque no tenemos estas medidas que están implementándose hoy en día, como por ejemplo, ¿cuál es? A ver, distanciamiento social, ¿qué más? Máscaras, ¿sí? Entonces, en las máscaras es importante que tenemos que tener también el lavado de manos. Nosotros vemos aquí que hay tres cuartos de todos los enfermos son adultos jóvenes. ¿Por qué? Porque son los que más se exponen. En este caso, la tuberculosis más está exponiéndose a lo que son jóvenes. De ellos, 2.5 millones fallecen cada año. Eso significa que una vida cada 15 segundos se va. Probablemente hay el 3% de incremento de los casos nuevos cada año. Se dan cuenta que esto va a disminuir, pero no porque estamos preocupándonos de la tuberculosis, sino del COVID. De todas las medidas preventivas promocionales, todas las medidas de bioseguridad es para el COVID y va a ayudar a la tuberculosis. También nosotros vemos aquí que en el Perú, según el MINSA, cada hora 4 ciudadanos peruanos se son diagnosticados con TB. Y eso que todavía no tenemos una franca y activa búsqueda de sintomáticos respiratorios, que son todos los tosedores más de 15 días y con una tos productiva. No tenemos, ¿sí? No hay una búsqueda activa. Cada año se reportan cerca de 35.000 ciudadanos de TB activa, de los cuales cerca de 7 a 10 son productivos por cepas mutantes resistentes a multidroga. Eso es lo más terrible. Que ya no están solamente tuberculosis normales, sino ya están multidroga resistentes. Y eso sí es terrible, terrible, terrible. ¿Y dónde va digamos, la opción para que de repente nosotros podamos tener la posibilidad de contenerlo, ¿sí? Es la parte preventiva y promocional. ¿Y cuál es la parte preventiva y promocional? La búsqueda activa de sintomáticos respiratorios. Es fácil cuando yo veo ha bajado de peso, tiene tos, exigente, o ha tosido y le salió en la salida sangre porque tosió, se bajó de peso enormemente, entonces ya nos está diciendo a voces, es tuberculosis, ¿sí? Eso no va. ¿Por qué? Porque en todo ese tiempo ya contagió a cuántas personas. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer es la detección precoz con la detección de casos por sintomáticos respiratorios. Aquí, por ejemplo, estamos viendo que hay cada 142 nuevos enfermos cada día. Es grande, ¿sí? Es grande. Ojalá que de repente por el tema del COVID esté disminuyendo esta cifra. América Latina es uno de los principales de MDR, ¿sí? Entonces nosotros también podemos decir que el MDR en el Perú es una figura que es el séptimo puesto en el mundo, entre los países con mayor problema de tuberculosis multidrogo resistente y cuarto en el número absoluto estimado de casos de personas con TB multidrogo resistente. O sea, te dan cuenta que de ser el ejemplo de manejo de tuberculosis pasamos a ser, mire, el séptimo país con mayor problema de tuberculosis multidrogo resistente. Es algo que de repente no teníamos previsto hace unos 20 años. Aquí tenemos que mi coma avanza más del 3%, tenemos desde la zona de Haití, zona de Centroamérica, Ecuador y Perú son los que tienen más peligro. Y los que tienen menos es Chile, Brasil, ¿sí? Y vale, Venezuela. Entonces aquí nosotros vemos cuáles son los factores de riesgo para una T multidrogo resistente, que sea un contacto de un paciente multidrogo resistente. ¿Y dónde están estos pacientes? En los establecimientos de salud. En los establecimientos de salud. O sea, por ende, que tanto en hospital como centro de salud tienen que tener sus medidas de bioseguridad. De los pacientes con VIH, ¿por qué? Porque tienen su sistema de defensa disminuido. Diabetes mellitus, igual. Trabajadores de salud, porque como les he dicho anteriormente, contacto de TB en multidrogo resistente, ¿quién son? En los establecimientos de salud. ¿Y quién para un establecimiento de salud? El trabajador de salud. ¿Quién podría pasar aparte de trabajadores de salud? Ustedes, como estudiantes de medicina. También son muy susceptibles.
Y lamentablemente ha habido un tema hace como 4 años, 3 años, de que hubo un interno que se contaminó por multidroga resistente. Intervalos cortos de recaída, ¿sí? O sea, que no hace una atención o un tratamiento adecuado, siempre para disminuyendo el, el tratamiento y por ende lo abandona, ¿sí? Personas que en carcelería, ¿qué? Porque realmente no tienen la suficiente madurez como para llevar un adecuado tratamiento. Rafa, son reacciones adversas a fármacos antituberculosos, también. Tratamiento por médico particular, ¿por qué? Porque hay veces no tiene la misma curiosidad o de repente ser estricto en el tratamiento como lo hace normalmente en el sistema del Ministerio de Salud o de Salud para el tratamiento de tuberculosis. Abandono de recuperados. Se piensa que ya se un poquito mejoró y ya no vuelven a tomar y lo dejan. Multitratados, porque tantas veces entra y sale del programa, entra y sale del programa de multitratados y ya vuelve a ser un antidoto resistente. Beca inicial de 3 cruces, o sea que tiene una gran cantidad de beca. Ahorita vamos a ver qué significa una cruz, qué significa 2 cruces, qué significa 3 cruces. Y esto significa que se ha contaminado inmediatamente. Esquema inadecuado. No escogemos, no escogemos, sino no tomamos en cuenta la normatividad y escogemos inadecuadamente alguno de los esquemas de tratamiento a seguir. Contacto con fallecimiento de Tevez, claro, porque así en el furor de que se fue el paciente lo abrazas y te acercas demasiado. Y fracaso de tratamiento, porque de verdad, porque hay veces fenotípicamente se nota que no son resistentes a algunos medicamentos. El tratamiento de TB se prolonga de 6 a 24 meses, ¿sí? Con drogas menos efectivas. Más tóxicas inyecciones intramusculares diarias de tetromicina, carbamazepina, y no lo resisten los pacientes. ¿Sí? El 80% de los ciudadanos de T multidroga resistente viven en Lima y Callao. Últimamente se está empezando a distribuir y ya tenemos, ya aparecido en Tacna, y la mayoría, cerca de 12 a 13 pacientes de multidroga resistente en total. También podemos nosotros decir que es extremadamente resistente, o la XDR, que es una tuberculosis XDR, o sea, extremadamente resistente, ¿ya? A los medicamentos antituberculosos. Además, es resistente a 2 o más de los inyectables de la segunda línea y una quinolona. Esta definición es básica, por favor, porque en las definiciones de qué significa resistente, X multidolor extremadamente multidolor resistente también va a entrar en el sistema de lo que evaluamos. Aquí vemos, las formas de tuberculosis resistentes a medicamentos requieren esquemas largos, que no son tan efectivos como los casos de la tuberculosis sensible, o sea, los que son sensibles, no. O sea, ya no es como 5 o 6 meses, de tratamiento, sino ya estamos hablando hasta 24 meses de tratamiento. La enfermedad tuberculosis resistente en muchos pacientes se vuelve crónica y va destruyendo lentamente los tejidos pulmonares. Eso sí, poco a poco va destruyendo todo el tejido y produciendo insuficiencia respiratoria crónica. Las secuelas generan serio deterioro de la calidad de vida. ¿Por qué? Porque no va a poder caminar, no va a poder oxigenarse adecuadamente. También vemos que, por otro lado, la tuberculosis amenaza a la población de salud, al personal de salud. ¿Por qué? Porque somos los que estamos más expuestos. Estamos en el establecimiento de salud donde está pululando el bacilo resistente. También, en aspectos fisiopatológicos, nosotros sabemos que es aerógena, o sea, vía de transmisión, aerógena por vía aire, digestiva también, urogenital, cuteo mucosa y transplacentaria. ¿Podemos utilizar? Sí, esos son métodos de transmisión. ¿Ya? ¿A través de qué? De las gotitas de gufle que son suspendidas en el aire y expulsadas por la persona cuando uno está tosiendo. ¿Sí? Entonces, aquí también podemos tener gotas de fluje para toser, también de acuerdo a digestiva, cuando comemos a un tipo de carne que está contaminada y el Mycobacterium bovis lo conseguimos, y el otro también que es en lo que es la infección cutánea. También podemos ver aquí, bueno, sí, no queremos encontrar tuberculosis de esta manera, en el cual es muy fácil diagnosticar, muy fácil, ¿sí? ¿Ya? Tenemos que hacer cuando sea una detección precoz.
Y si hablamos de una detección precoz, a ver, doctor Edwin Vilca. Edwin Vilca. Edwin Vilca. Muy bien. Hijo, con todo lo que hemos expuesto, hemos comentado cuál es la principal arma preventiva promocional para disminuir el contagio de tuberculosis. No, no, es preventivo. Sí, pero no es el principal. Tampoco el lavado de manos, hijo. Ya, como hemos dicho en las clases, el principal medida preventiva promocional es la detección precoz del sintomático respiratorio. ¿Para qué? Para evitar de que más tiempo esté contaminando a todos los que están a su alrededor o que conviven con él. Esa es la respuesta, ¿sí? Entonces, el sintomático respiratorio. Aquí vemos cómo inhala las partículas y se colocan y se instalan en el pulmón, ¿sí? Y provoca un granuloma. Idéntico. Hay fuente de contagio BK, bacilo de Koch, ¿sí? Y con las gotas con bacilos va y se instala en el huésped. Después del huésped, ¿qué pasa? Por mecanismo de defensa produce un foco primario, que son con acumulación de macrófagos por vía linfática y hay ganglios y en zonas regionales. ¿Sí? Entonces ahí vemos la prima infección, el foco primario y la prima infección. Y por la vía sanguínea puede ser localizado también extrapulmonarmente. Y esa es una pequeña fisiopatología sobre la distribución de la tuberculosis. Aquí vemos un granuloma, aquí está ese cuadra aquí, en la necrosis gaseosa, calcificación. Estas son las células gigantes, las plasmáticas, linfocitos que están cargados, fibras colágena, folículo de Koster, los fibroblastos y epiteloides. ¿Sí? Entonces, todo esto conforma esta bendita granuloma. Y aquí vemos cuando a veces aperturamos y encontramos este tipo de granulomas que están en el epíplon o también en el tejido pulmonar. También vemos la sociedad genética frente a la infección. Dice que los pacientes con alteración genética del receptor de los IFN, o sea, los interferón gamma, o sea, la deficiencia de alteraciones, tienen una gran susceptibilidad a infecciones diseminadas debido a que los monocitos homógrafos no pueden ser activados adecuadamente. Sabemos nosotros por inmunología que estos interferones gamma los usamos porque están aumentados cuando hay un problema de contagio con tuberculosis. Entonces, es importante tener en cuenta eso. Aparte de eso, que también se activan en consecuencia de una falla en la formación de granuloma, debido a lo que hay una producción de los citoquinas. Esto es una reacción inflamatoria. Y el aumento principal del factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? El TNF-alfa. Y quimiosinas involucradas en la interleuquina 2, interleuquina 5, interleuquina 8. A diferencia de otros genes, tal como el NEMRAM, han sido también asociados a la susceptibilidad o resistencia a padecer para de tuberculosis. O sea, aquí está el gen en NEMRAM, el factor de necrosis tumoral y el interferón gamma, conocidos, digamos, genéticamente, que a veces su deficiencia o aumento pueden producir o dar un diagnóstico de tuberculosis. Ajes y por lesiones vacilares es un tipo de lesión, por un frotis positivo. Está entre 10 a las 7 y 10 a las 9 bacilos. Cavitaria, una caverna pulmonar. Estamos viendo ahí de 10 a las 7 a 10 a las 9 bacilos. Es un infiltrado simple, de 10 a las 4 a 10 a las 7 bacilos, es menor. Un nódulo también de 10 a las 4 a 10 a las 5. En adenopatías de 10 a las 4 a 10 a las 5 bacilos. T renal de 10 a las 4 a 10 a las 9. Esta pulmonar de 10 a las 4 a 10 a las 5 bacilos. También, en los aspectos clínicos,
que podemos determinar nosotros, estamos, por ejemplo, ¿sí? La tos, dolor torácico, hemoptisis, insuficiencia respiratoria y una disfonía. A ver, a ver. A ver, doctora Diana Acevedo, ¿se encuentra? Diana, señorita Diana. Muy bien, hija. Explícame por qué sería el dolor torácico. Mm, El dolor El generalmente generalmente involucra involucra a la a cuando se hace cuando se hace un síndrome pleuroparenquimal. mal. Ya, pero si estamos típicos de neumonía pulmonar, en este caso, ¿cómo usted justificaría ya no parenquimal, sino dolor torácico? ¿Cómo sería? Porque pleuroparenquimal produce dolor o qué produce más. ¿Cuál es el cuando hay pleuroparenquimal? Lo que está exacerbado es la tos, Sí. ¿sí? Sí. Ya, y en un dolor torácico, ¿sabes por qué aumenta? Porque empieza a haber reforzamiento de trama, empieza a haber ya una congestión inicial, los focos primarios o granulomas. Entonces, eso es como un síndrome de condensación. ¿Y quién hace esos síndromes de condensación parecidos? Son las neumonías. Si ustedes se acuerdan en las neumonías, ¿cuál es lo típico? El dolor en puñalada. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Entonces, ese es un tipo de condensación en el cual puede provocar ese tipo de dolor torácico. Hemoptisis cuando ya, pues la cosa nosotros que puede ser importante aquí señalarles aquí muchachos es tos sintomático respiratorio. Todo el que tose más de 15 días inmediatamente hay que hacerle el seguimiento diagnóstico, no llegar a un dolor torácico, hemoptisis, insuficiencia respiratoria, disfonía por la insuficiencia, o sea, ya no hay premio si es que tienen que tener todo esto para que ustedes diagnostiquen una tuberculosis, eso ya al contrario, es un demérito. ¿Por qué? Porque ¿cuántas personas habrá contaminado esta persona, este paciente por no haber un diagnóstico precoz? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace entonces? Malestar general, esos son respiratorios. Los constitucionales son malestar general, laxitud, debilidad, fiebre, sudoración, anorexia famosa, anorexia nocturna, debilidad, también está la anorexia, la fiebre y también hay otro tipo que estén constitucionales, otro tipo de sintomatología. A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué pasa con las pestañas? A ver, señorita Andrea, Yankee. Andrea, muy bien. ¿Qué pasa con las pestañas en el paciente tuberculoso? ¿Alguien me podría decir? ¿Alguien me podría decir? Doctor, se les empieza a caer las pestañas. Empieza a pestañas. ¿Se le empieza a caer qué? Las pestañas. Las pestañas. No, hijita. Lo que ocurre es, empieza al contrario, a encresparse bastante, pues sí, se encrespa un montonal esta, estas pestañas y lo cual provoca la famosa belleza tísica, ¿sí? Y ahí, cuando vemos algo que está sucediendo, indagamos pulmones y encontramos muchas cosas, ¿sí? Sí, tienen razón, hay veces es que los ojos se hunden y las pestañas simulan que estén más largas de lo posible, y como están largas, se encrespan. Eso es lo que pasa con las
¿cómo se llama? Con las pestañas. Aparte de eso, del malestar general, fiebre, la sudoración es importante. La sudoración. Ya, entonces aquí veamos, diagnóstico de tuberculosis, ¿sí? Enfermedad de tuberculosis. Factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo? Que hemos dicho ya anteriormente, ¿sí? ¿Cuáles? Que de repente, ya es diabético, VIH, aún tiene algún tipo de confinamiento o está en contacto con pacientes que tengan tuberculosis, ¿sí? Entonces es un factor de riesgo. Valoraciones clínicas, ¿sí? Que encontramos nosotros de acuerdo a la clínica si es que tiene o no sintomatología. A la exploración física, ¿sí? Podemos poner lo que hemos dicho ahorita, ¿sí? Lo que pasa con las pestañas, lo que pasa también en la auscultación, ¿sí? Entonces, que vamos a ver que puede haber crepitantes o subcrepitantes. Técnicas de imagen también podemos ver en lo que es el rayos X, ¿sí? ¿Qué pasaría si es que, a ver, ¿quién me dice? ¿Qué pasaría si es que yo veo el famoso, una simple de tórax como si fuese vidrio esmerilado, ¿sí? ¿Es de tuberculosis o de qué? Ese signo, en vidrio esmerilado. ¿Conocen? A ver, doctor Renato. En vidrio esmerilado. Sí, doctor. Buenas tardes. Sí, doctor. Buenas tardes. Sí. ¿A quién correspondería ese hallazgo radiológico? El La vidrio tuber- esmerilado creo que El es vidrio esmerilado un creo que signo es signo de de congestión en el congestión en pulmón. el pulmón. Sí hay congestión, pero ¿saben algún tipo de patología que produce eso? ¿Es la tuberculosis o es otro? Sí, También últimamente se neumonía están... y tengo También entendido neumonía que y incluso en tengo el entendido que COVID-19 incluso en el puede COVID-19 aparecer este patrón. puede aparecer este patrón. Perfecto, perfecto, sí, entonces puede ser en vidrio esmerilado, también puede ser en una hidatidosis que puede verse, ¿se dan cuenta? O sea, hay varias cosas que antes, por ejemplo, no mirábamos mucho, pero ahora ya va a ser común ver cómo vemos, ¿sí? Cuando ya es muy avanzada la fibrosis pulmonar, también podemos colocar, podemos ver eso, ¿sí? De ahora, sigamos, está muy bien, muchachos, muy bien. Diagnóstico de laboratorio por vaciloscopía y cultivos, ¿sí? Procedimientos invasivos, como por ejemplo, ¿qué pasa en una punción? Ahorita vamos a ver qué pasa con cada uno de los procesos de laboratorio, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, también el onco de tuberculosis, la presencia de bacilos de Cochin, de bacilos ácido alcohol resistentes. O en el cultivo, ¿sí? En el cultivo de Obro, el estándar Golf. Decirse con una microscopía de luz con objetivo de 100 puede tener. Aquí te vemos cómo están los bacilos de Koch, ¿sí? Aumento. Después nosotros también vemos aquí que son necesarios más de 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro de esputo para haber reconocimiento en microscopía directa. ¿Por qué? Porque hay veces, ¿qué pasa? ¿Sí? A ver, deme muestra y después nos informan los del laboratorio que dicen, ¿sí? Muestra insuficiente o si no, ¿qué te dicen? Te dicen, es saliva, no es esputo. Aquí también vamos a ver, esto es importante, muchachos. Este es motivo de pregunta de examen siempre. Y no solamente es de nosotros, sino para residencia, para lo que es el ENAM. Resultados del examen microscópico. No se observan bacilos ácido alcohol resistentes en 100 campos observados. Entonces es negativo. He observado 100 campos y no he encontrado ningún bacilo ácido alcohol resistente que les hemos mostrado anteriormente. Una cruz. No. Ahí dice, no se observan más de 1 a 9 bar en 100 campos. No se observan de 1 a 9. Observados pausivacilarmente. O sea, número exacto de bacilos en 100 campos. Ya es pausivacilar. O sea, hay que repetirlo. Menos de un bar promedio. ¿Ya? Entonces aquí en la teoría se observa 1 a 9 en 100 campos. 1 a 9 es pausivacilar. ¿Por qué? Puede ser solamente es una primera infección y que no amerita que de repente sea positivo. Y menos de un
VAR promedio por campo de 100 campos observados, o sea, entre 100, de 10 a 99 bacilos. Anterior era de 1 a 9. De 100 a 90 bacilos en 100 campos. Positivo una cruz. Más o menos 1 a 10 VAR promedio por campo, en 50 campos. Ya no sería en 100, sino en 50 campos, nada más. Positivo 2 cruces. Y otro, más de 10 VAR promedio por campo en 20 campos observados. Positivo 3 cruces. Eso es lo que nosotros vemos cuando nos están informando. Eso es muy importante para que ustedes digan siempre, ¿cuántas cruces son? 1, 2, 3. Eso es importante. Aquí también vamos a ver que el cultivo es más fidedigno, porque puedo de repente que se impera en la clínica. Voy a empezar el tratamiento porque hay pausivacilar o de repente es negativo. Entonces le hago de toma de sensibilidad diagnóstico, le tomo un cultivo y inicio el tratamiento. Llega el cultivo y me sale positivo o me sale negativo, pues ya dimos prueba diagnóstica. Tratamiento diagnóstico. ¿Sí? Aquí en Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Las colonias son rugosas, no pigmentadas, de color gamuza. Esto es, por ejemplo, lo que vamos a encontrar, mire, este es un cultivo, ¿ya? Que parecen pigmentadas de color gamuza. Crecimiento de 2 a 4 semanas. Por eso hay veces nosotros cuando empezamos y hacemos una prueba rápida, o un otro tipo de pruebas para ver si es que mi paciente es sensible o es positivo a la tuberculosis, hacemos una lectura rápida a los 15 días, ¿ya? Para ver, y por eso es importante y les colocamos esto para que ustedes mismos vean cómo es una colonia. ¿Sabes? Se reducen los nitratos nitritos que favorecen a la formación de esto, ¿sí? La catarasa positiva a medio ambiente también que favorece el crecimiento, ¿sí? Eso es lo que van a ver en laboratorio. Aquí también una prueba de oro, porque vemos a las drogas de primera y segunda línea, ¿sí? A todas las pruebas de drogas de primera y segunda línea. ¿Para qué, doctor, hacemos esa prueba? Para ver si es que es como un antibiograma, ¿sí? Porque si es que es resistente a la primera y segunda línea, estaríamos frente a una tuberculosis extremadamente resistente. Extremada resistente. Después, lo que vemos nosotros, cultivos para BK. Esos son los cultivos que nosotros utilizamos, el Baker, el Agar y el Lowenstein. Cultivos para insensibilidad, métodos convencionales, proporcionar el agar, la placa, métodos rápidos, el MOTS, el GRIS, el Bacter. El que utilizamos es el MOTS, un método que es rápido para ver si es que son cultivos de sensibilidad. Es lo que yo le digo, a los 15 días. De repente he empezado una prueba de MOTS, pero veo que en el MOTS, que es una prueba de sensibilidad rápida, ya veo y que está creciendo, entonces sí es sensible, está bien mi tratamiento. Pero si yo veo que si está creciendo, significa que está mi tratamiento malo, o sea, no es resistente. No es sensible, es resistente. Entonces, caramba, tengo que cambiar a otro método de tratamiento, ya de tercera línea, y por más tiempo, porque el normal de primera y segunda línea te dura entre 6 meses aproximadamente, ¿sí? Entonces, por eso es muy importante también saber la lectura de este tipo de cultivos. La genotípica, ¿sí? El genotype, ¿sí? Plus es para ver realmente qué tipo de medicamentos están haciendo resistencia. Aquí también vemos nosotros el MOTS, aquí dice un crecimiento de tuberculosis en forma de curvas o como espirales. Eso, mire, se ha juntado un bacilo, otro bacilo, otro bacilo, otro bacilo, otro bacilo, y se empiezan a aglomerar para hacerlos famosos como si fuesen gamuza, hemos dicho, ¿sí? El aspecto de microcolonias y de Mycobacterium tuberculosis. Después también, de eso se puede ver a los 15 días, en placas por medio de líquidos, o microscopio invertido, o también el efecto cordón, cuando están empezando a juntarse y van a estar formando el que se denomina las lesiones en gamuza. Aquí vemos otro método para determinar la actividad de reducción de nitrato cultivo. ¿Qué significa eso? Para ver si es que es resistente o no es resistente. Aquí ven, por ejemplo, a ver, aquí dice, Mycobacterium tuberculosis sensible a las 4 drogas estudiadas, ¿sí? Las 4 drogas estudiadas, y el ricina, isoniazida, etambutol, picacinamida.
Toititas, ok. Pero aquí, por ejemplo, mire, este está de otro color, dice, Mycobacterium tuberculoso resistente a INH, este es el INH, aquí he puesto el INH y mire, es resistente, ¿ya? Sensible a todo el resto, tendría que en todo caso, en mi protocolo para tratamiento, evitar el INH, ¿por qué? Porque no lo hace nada. Aquí vemos, mire, ¿cuántos? 1, 2, 3, es resistente aquí a la isoniazida, a la rifampicina. Este es el control. ¿Ya? Entonces aquí y el INH y este es la rifampicina, los que salen positivos para que son resistentes. Genotypes para ver la detección por PCR, para ver cómo va su efecto también, de que si es resistente o no es resistente a una droga antituberculosa. Siempre hay que tener en cuenta si es primera línea y segunda línea. Si no, empezamos la tercera línea, que es un poquito más tediosa. No se olvide que no existe un patrón radiológico, ¿sí? Pues como ahorita yo les he hecho la pregunta, a ver, en Vives puede ser una fibrosis, puede ser esto, pero no específicamente de tuberculosis. Y muchos colegas o muchas personas dicen, no, mira, sí puede ser tuberculosis, puede ser una parenquimal. No necesariamente, ¿sí? Entonces aquí vemos que no hay un patrón tomográfico o radiológico patognomónico de la tuberculosis. ¿Ya? Aquí también vamos a ver la tuberculosis pleural. El líquido pleural amarillo citrino, porque está en esa cavidad. Es un exudado a predominio de mononucleosis, monocitos, ¿sí? Mononuclear, de linfocitos. El ADA, que es la adenosina está mayor a 45. Su diagnóstico por biopsia pleural y solicitar BK del tejido pleural, o si no, del líquido. O si no, ¿se acuerdan qué más era? ¿Se acuerdan? Era el líquido en amarillo citrino, ¿sí? Amarillo citrino. Aquí también, estamos sacando una punción y aquí este es amarillo. Como si fuese algún tipo de, ¿cómo se llama? Limonada, naranjada, así, amarillo citrino, cítrico. ¿Ya? Ya estamos viendo que ya hay un derrame pleural. La tuberculina también, ¿no? ¿Qué es la tuberculina? Es una reacción positiva, el PPD, es porque ahí nos dice que hay una tuberculosa, no confirma una enfermedad, sino que ya está en contacto con la tuberculosis, no confirma, ojo, uno dice, hay PPD positivo, ¿tiene tuberculosis? No, nos confirma que ya tiene anticuerpos con la tuberculosis, pero veamos, porque cuando es mucha la carga, ya no solamente hacemos foco primario, ya empezamos a hacer granuloma y empezamos a hacer ya la actividad encima del tratamiento, de la enfermedad. Resultado de la reactividad inmunitaria del sujeto, o sea que tiene anticuerpos, ¿sí? Persiste toda la vida generalmente porque nos va a decir que tuvimos a un momento en nuestra vida contacto con tuberculosis. Y el PPD positivo en niños mayores es de ese mayor de 5 milímetros y en adultos más de 10 milímetros. ¿Cómo yo hago esa medición? Simple, le coloco, mire aquí está, cuánto está, este es supuestamente el punto central y todo ese radio. Y cuando vemos y notamos, aquí es 10 y aquí son 15. Si es adulto, debe ser más de 10, entonces a 15 es positivo. Así medimos la PPD, ¿cómo se llama? El PPD, pues sí, para ver si es positivo. Falsos negativos. Por ejemplo, si tengo una alergia por inmunodepresiones, entonces me va a dar negativo. ¿Por qué? Porque ya está el cuerpo, digamos, sobreavisado de que va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, por eso no reacciona adecuadamente. Desnutrición también, no tiene la fuerza para hacer el caso, un PPD positivo. Neoplasias también, porque hay veces están en tratamiento con muchos citostáticos. Virosis sistémicos graves, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos disminuye el sistema de defensa, entonces no nos permite que dé positivo. Sarcoidosis también, que es una grave patología que nos provoca este tipo de problemas. Uso de corticosteroides que provoca disminución del sistema de defensa. Una mala técnica que de repente no he colocado adecuadamente, no ha sido intrapidérmicamente, intramuscular y no me he dado cuenta. Y una mala cadena de frío, que ustedes saben que el PPD lo que coloco es ¿cómo se llama? La misma vacuna, ¿sí? De BCG para ver si reacciona. Pero si es que ha tenido una mala cadena de frío esta vacuna, entonces simplemente estoy colocándole agua, entonces no va a ser una reacción. Aquí también vemos, bueno, el dosaje de interferón gamma, ¿sí? No solamente interferón gamma, sino también
Hay dosajes específicos de antígenos específicos, como son el SAT6, el CFP10 y el TB777, ¿sí? El interferón gamma liberados son medidos en el plasma, y de acuerdo a eso vamos a estar diciendo si es que es positivo o no es positivo la presencia de bacilo. La vacunación BCG, que es por bacilo de Colmet-Gulen, forma atenuada de micobacterium, que lo que nos hace es de que no se nos dé la famosa bacilo, la meningitis, ya, la miliar, ni también lesiones hematógenas, ¿sí? Que son las formas graves de tuberculosis. Porque un momento me dijeron, doctor, pero si es que me he hecho vacunar contra la tuberculosis, no me debe darme la tuberculosis. No, sí, lo que te vacunan es contra las formas graves de la tuberculosis. También hay controversias sobre la eficiencia y eficacia, que hay diferentes trabajos dan protección que va del 80% en diversas poblaciones. No tanto, sí, cuando se coloca, dice que hay un 80% de toda la población, sí, pero de las formas graves, no de que la forma normal. Ya, intradérmica en el hombro derecho, nacimiento. Antes se colocaba al nacimiento y antes se colocaba a los 5 o 7 años. ¿Qué pasó? Que hacían una reacción exagerada. ¿Ustedes no han visto en algún momento a sus abuelos o tíos, y cuando tienen el hombro un queloide grande? ¿Y eso qué fue? La vacuna de la tuberculosis. Claro, porque cuando hacían el refuerzo, el refuerzo a los 5 o 7 años, eso es lo que producía, una reacción queloidal. ¿Ya? No hay inmunosuprimidos o prematuros o enfermedades graves. Se debe evitar. ¿Por qué? Porque como están bajo su defensa, vamos a provocarle más bien que se dé esta infección. Ahora, las infecciones de tuberculosis miliar son más frecuentes en, ¿dónde? Los lactantes, niños menores de 5 años, los adolescentes, adultos desnutridos, alcohólicos crónicos, pacientes sometidos a tratamiento con inmunosupresores, los infectados por VIH, diabéticos. ¿Todo por qué? Porque tienen un mal sistema de defensa, están inmunodeprimidos. Un caso aquí, tuberculosis miliar, donde está ahí full, el parénquima está tomado. También aspectos terapéuticos. Aquí vemos esquema de tratamiento de la tuberculosis, bases bacteriológicas del tratamiento, asociación de medicamentos para que evita la selección de resistencia, también tratamientos prolongados para matar a diferentes poblaciones de micobacterias. Es importante ver, y ahora, antes había esquema 1, esquema 2, esquema 3, y uno lo hacía. Pero ahora nosotros vemos de que no es así. No es así, ¿sí? Sino de que, de acuerdo a lo que veamos cómo van los pacientes, vamos a llegar a nuestro tratamiento o esquema adecuado. No todos van a tener lo mismo. No todos. Aquí también vemos, por ejemplo, ¿sí? Primera línea, segunda línea. Esto es también motivo de examen. A ver qué medicamento es de la primera línea, excepto de segunda línea, excepto, ¿ya? Aquí este es el anillo importante. Isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. También lo consideran, pero aquí son estos 4. La estreptomicina, aquí lo ponen inyectables. Estreptomicina se utiliza en primera línea, pero en segunda línea ya que tenemos la candamicina, la amicacina y la capriomicina. Es lo que utilizamos, ¿sí? Saben que la estreptomicina duele terrible duele. Aquí tenemos la cicloserina, el PAS, la tionamida, y todos los medicamentos, el amoxicilina con ácido clorhidrato, que vemos nosotros para el tratamiento. También ya se ha implementado, antes era ciprofloxacina solo, ahora hay la fluoxacina, la levofloxacina, ¿sí? La moxifloxacina, que todavía no lo manejamos muy, digamos, clínicamente en otras enfermedades, pero sí, lo utilizamos bien en lo que es tuberculosis. Recordemos que todo este tratamiento sería carísimo, ¿sí? Eso lo subvenciona el Estado en los programas de atención para lo que es tuberculosis. Por ejemplo, para extracelular, nosotros utilizamos más, hacemos tratamientos rápidos, multiplicación y un pH alcalino neutro para provocar. ¿Qué hacemos? Indicamos la isoniazida, la estreptomicina, la rifampicina y el etambutol. ¿Ya? Si queremos atacar a intercelular, ¿qué podemos utilizar? La piracinamida, rifampicina y la isoniazida, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ver de acuerdo dónde está atacando. ¿Dónde está atacando? Empezamos nosotros a tener la preferencia, qué medicamentos vamos a utilizar.
¿ya? Lesiones gaseosas, de calcio, rifampicina y la isoniazida, ¿por qué? Porque tiene mayor penetración para poder llegar al calcio. No todos llegan. Focos fibróticos o calcificaciones, ¿sí? Comunidad del paciente o huésped, porque no es necesariamente. Entonces, cuando sacamos una radiografía y de repente encontramos full calcificaciones, pero son antiguos, no son que digamos que son recientes, ¿sí? Y aquí también vemos la isoniazida actúa inhibiendo la síntesis de los ácidos micólicos, ¿sí? O sea, estructura la membrana de micobacterias, desestabiliza la membrana. La rifampicina, ¿sí? Se fija en la subunidad de ARN polimerasa, es decir, bloqueando la formación de cadenas de ARN de la micobacteria, hacia la reproducción. Ya la piracinamida interfiere en el metabolismo de la enzima piracinamidasa y así impide el crecimiento, claro, se mantiene y no va a tener un poder efectivo o infectivo grande o mayor. El etrambutol actúa inhibiendo la síntesis y la estabilización del ARN bacteriano, un bacterolactático. ¿Ya? La estreptomicina también se une de manera irreversible a su unidad 30S del ribosoma bacteriano, o sea, compite por estas unidades para poder ocuparlos y no pueda ocuparse por la subunidad ARN de la bacteria. También nosotros que vemos principalmente tratamiento sí, farmacológico de dosis diariamente observados y se te puede dar el tratamiento primario para el sistema nervioso o sería intercelular para tuberculosis o VIH. O sea, esta asociación es grande, el estandarizado, el empírico, el individualizado y lo modificado para RAFAs. En la RAFA se vuelve a tener el mismo tratamiento, pero a dosis pequeñas, en términos de 10 a 15 días, aumentando la dosis para restablecer la dosis adecuada según peso del paciente. Igual también esos tiempos de tratamiento de los casos, estamos viendo que hay unos que pueden llevar desde 6 meses hasta 24 meses. Aquí en un esquema de adultos vemos las dosis, más o menos son en miligramos, 5 miligramos por kilo de peso, ¿ya? La rifampicina 10, la piracinamida 25 y el etrambutol 20. La dosis máxima son 300 miligramos, aquí también la dosis 500, la dosis 2 gramos y 1800 miligramos. Y son las dosis que normalmente tenemos. Eso es para dar cuántas dosis o cuántos meses. Damos 4 meses y el otro 2 meses, unos 50 dosis y el otro 52 dosis. ¿Ya? Eso es también pregunta de examen sobre las dosis. En los niños sabemos mucho más abocado a la dosis por miligramos de kilo de peso, ¿sí? De 10 a 15 miligramos de isoniazida, rifampicina 15, la piracinamida de 35, el 30. Eso es lo que es en el esquema 1. Para niños. Aquí otros, en primera fase son 2 meses, aquí viene 50 dosis, y aquí 10 meses, 250 dosis, diario. Es un esquema para un extrapulmonar. Ya, en la primera fase se da isoniazida, rifampicina, etrambutol y piracinamida, diario 50 dosis. Estas son las siglas que siguen cada uno de los medicamentos. Aquí la isoniazida, que es la H, y la rifampicina, que es diario 175 dosis. ¿Ya? Después tenemos el multidrogo resistente. Entonces aquí, resistente, por lo menos la isoniazida y la rifampicina para ser multidrogo resistente. ¿Ya? Pues entonces, ¿qué se necesita para ser multidrogo resistente? ¿Resistente a qué? A la rifampicina, a la isoniazida, ahí es la pregunta. Resistente a por lo menos isoniazida y, no es O, es I isoniazida, rifampicina. También tenemos los otro tipo, la XDR, enfermedad tuberculosa causada por una cepa de micobacterias resistentes a isoniazida, rifampicina, estreptomicina y piracinamida. Y estreptomicina también, ¿sí? Y un inyectable de segunda línea, como la de estreptomicina. O también una fluoroquinona. Cualquiera de este es el diagnóstico de definición para ver que es un extremadamente resistente.
también tenemos que decir, primera línea, ahí está HSZE, isoniazida, rifampicina, piracinamida, etambutol. Parenterales, estromicina, kanamicina, carbamazepina y amikacina. Quinolonas, cipro, ofloxin, levo y lamoxi. ¿Ya? Bacteriostáticos, tenemos el PAS, el etio, el Bortrio. ¿Ya? Y otros, ácido clavulânico, o clorocinamida, y todos estos medicamentos, que es el imipenen, meropenem, que últimamente están ingresando. ¿Por qué? Porque ya, mientras vamos teniendo, por ejemplo, en el extremadamente resistente, y que esto ya casi no va. A partir de aquí, recién empezamos a atender. Otros, y ya por 24 meses, no por 5 o 6 meses como se daba. La forma de tuberculosis resistentes a medicamentos son muy difíciles de tratar, que incluso en muchos casos el tratamiento incluye cirugías de resección pulmonar. Muchas esas cirugías eran antiguas. Es decir, estábamos realizando el manejo de TB como se realizaba en época pre-antibiótica. Claro, ¿qué es lo que hacía? Por ejemplo, antes se sugería, como veíamos que estaba disminuyendo el tejido pulmonar, una forma de extirpar es como, por ejemplo, una gangrena en el pie. ¿Qué hago? ¡Bum! Mutilo, ¿sí? Voy a cercenar parte del pie, ¿para qué? Para detener la gangrena. Algo así hacíamos con los pulmones. Y se colocaban algunos tipos de artefactos, hasta pelotitas esas de tecnopor, que actúan para poder mantener la permeabilidad y la compresión pulmonar. Se utilizaba eso anteriormente. Se está volviendo a ver, ¿por qué? Porque no hay cura, no hay quien los detenga en los extremadamente resistentes, ¿no? También vemos nosotros que en la quimioprofilaxis, menores de 5 años que son contactos, caso índice, o sea, el que encontramos con casi BK positivo. Y a ver, una preguntita aquí, a ver. Kimberly, la doctora Kimberly Llanos. Señorita Kimberly. Muy bien, niña. Si dice que los menores, que me ofrece 5 menores de 5 años, que son contactos, como el caso índice, eso significa que voy a dar a todos los que han sido ingresados con TB pulmonar positivo, una cruz o 2 cruces, ¿sí? ¿Ya? Y en el caso de que es una extrapulmonar, ¿cuántas cruces debo de tener para que me den menores de una quimioprofilaxis? En el extrapulmonar, ¿cuántas cruces en el BK debo tener para que den tratamiento? ¿Cuál es su respuesta, doctora Kimberly? Una. A ver, el doctor Mauricio Boruncle, ¿cuántos? Una. Doctor Mauricio, muy bien. 3. Muy bien. A ver. La doctora Stephanie Monroy, ¿cuántos becas debe tener el extrapulmonar para que yo le dé una quimioprofilaxis a un niño menor de 5 años? Doctora Stephanie. 3. Muy bien. Nos cayeron. Extrapulmonar no da becas positivos, es beca negativos. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que pasa? Que cuando, por ejemplo, yo veo que hay mucha tos y veo que esto y me sale negativo, ya estoy pensando ya en extrapulmonar. ¿Ya? En extrapulmonar. Y si se da, sí se da quimioprofilaxis. Si sea negativo, se da quimioprofilaxis. ¿Ya? Entonces ya entienden, saben que el extrapulmonar no da becas positivos. Se ingresa como beca negativa. Ya, entonces aquí las personas son entre 5 y 19 años, un PPD igual o mayor a 10 centímetros. ¿Cuál era positivo? ¿Se acuerdan? En un niño mayor de 5 milímetros. Y en un adulto 10 milímetros. Niños, muchachos, ¿han hecho pediatría? ¿Han hecho pediatría?
Ah, se salvaron, se salvaron, se salvaron. ¿Y por qué les digo que se salvaron? Porque para el diagnóstico del tratamiento o diagnóstico de tuberculosis en pediatría, no tanto es esto, sino hay un criterio, los criterios de Stigen y Toledo. Esos criterios son importantes porque son criterios radiológicos, epidemiológicos, del cuadro clínico, y hay varios criterios que van sumando, y de acuerdo a eso, se dice que si tiene o no ¿cómo se llama? Si tiene tuberculosis, porque imagínense, a ver, a un niño, ¿cómo le diríamos? Saque un esputo. El esputo es en la mañana y jalar la secreción, ¿sí? De la vía aérea, de la tráquea, y expulsarla. A ver, a un niño le vamos a hacer eso. No. ¿Qué alternativa se daba en vez de tráquea? ¿Qué alternativa, muchachos, se daba? ¿Cuál? Un BK en jugo gástrico. ¿Ya? Entonces, también, por ejemplo, aquí te dice, si personas diagnóstico de infección de VIH deben tener de todas maneras quimioprofilaxis. Conversación reciente o menor de 2 años, menos de 2 años del PPD a trabajadores de salud y personas que atienden a población privada de libertad. Miren, trabajadores de salud y población privada de la primera libertad. ¿Por qué? Porque ahí es donde está pululando la tuberculosis, muchachitos. Doctores, cuidarse. Ojalá que esta pandemia de COVID nos haga reflexionar que tenemos que cuidarnos no solamente de COVID, ¿ya? Sino de todo lo que están viendo, tuberculosis y todo lo que es. No sé que de repente de aquí a un mes sale la vacuna y todos nos quitamos el barbijo, todos empezamos a ir con nuestro scrap, por las combis, con nuestros mandiles en las combis, no, todos empezamos. No, no es así. Están viendo que nosotros somos los vehículos que transportan estos multidrogas resistentes, esta tuberculosis normal, eso, somos nosotros el vehículo. Así que tenemos que tomar conciencia y no favorecer la diseminación de esta enfermedad. Tristemente, cada promoción de internos era golpeada por uno que tenía tuberculosis, se contagia de tuberculosis. Tristemente, pero desde hace dos promociones no ha ocurrido eso. Ojalá que siga así. Que siga así. Entonces, debe evaluar individualmente indicación para un tratamiento de psicoprofilaxis, ¿sí? Como le estaba diciendo. Después, entonces, aquí tenemos así, isoniazida y sus efectos adversos. Isoniazida, hepatitis, neuropatía, periférica, reacción y de hipersensibilidad, la rifampicina, hepatitis también, una colostasis, piracinamida, hepatitis, y etambutol. Por ejemplo, yo les podría diciendo, ¿sí? ¿Cuál de todititas es la que no produce hepatitis? Ya saben, etambutol, porque produce más, es neurotóxica, ¿sí? Entonces, neuritis retrobulbar, artralgias, una pluricemia, neuropatía periférica. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que colocar. Estreptomicina, toxicidad auditiva, vestibular, renal. Aquí, todas estas infecciones que pueden tener reacciones adversas. Las que nosotros vemos más comúnmente son las hepatitis y las infecciones, problemas cocleares que podemos tener, vestibulares de la estreptomicina. Eso es muy importante. Por eso, cuando estamos con tratamiento, damos indicación para que se haga una audiometría para ver si es que ha disminuido su capacidad auditiva. ¿Ya? También tenemos nosotros aspectos preventivos promocionales. ¿Cuáles son los aspectos preventivos promocionales? Aquí, cosa que en aquel entonces, estamos hablando de esto son biografías del 2019 y 18, vemos que hay hacinamiento en las salas de espera de la consulta extrema. Uy, todo lo que era DDTV se pegó a COVID, no debemos de tener. ¿Y esto así era? Sí, así es. Y por aquí pasábamos, aquí el estudiante de medicina para retirarse. Y no lo valoraba. Digo, no pasa nada. Pero miren, se dan cuenta que esto es importante y que no debemos de tener. Hacinamiento en las salas de esperas. Veo eso, evitarlo. Se junta la atención de pacientes de tuberculosis con las otras patologías, claro. ¿Qué pasa? Cuando ustedes ya estén de médicos, no va a ser que de repente, doctor, hay un paciente en el programa que sea tuberculosis, para cambio de fase o de repente su control de 15 días, bla, pero no sabemos si es que está con un beca de control. Y
si es que está con nuestro acá de control, entonces puede estar tosiendo y botando sus bacilos y diseminando. Por eso tiene que tener un tipo de atención preferencial el paciente que tenga tuberculosis. Y una pregunta se desliza, bueno, a ver, juntas no se pueden juntar las atenciones, y una pregunta se desliza normalmente de ahí. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver, doctora Deji. Doctora Deji. Ya, hija. La pregunta es la siguiente. Detecto un paciente con BK positivo y le inicio el tratamiento respectivo. ¿Ya? Pregunta va. ¿Ya? Pregunta que va, viene, ¿sí? Si ya le inició el tratamiento respectivo, ¿a qué tiempo se negativiza su BK? Es la pregunta. BK positivo, le inicio el tratamiento, ¿cuánto tiene que pasar para que se negativice su BK? Eso tenemos que ver muy bien. ¿Por qué? Porque es el tiempo en el cual tenemos que decir que se cubra con una mascarilla para que no contamine. La mascarilla de 3 pliegues justo es para que no contamine. Entonces tenemos que saber por qué, porque siendo médico es decir hasta cuánto negativiza. ¿Sí? Deji, ¿sabes qué? Negativiza a los 15 días. 15 días de tratamiento, negativiza el BK. Doctor, y si no negativiza, ¿qué sucede? Estaríamos sospechando de un multidrogo resistente, ¿sí? De una tuberculosis resistente. Eso estaríamos pensando. Por eso el control de 15 días para ver si es que ha negativizado o no su baciloscopía. Muy bien, muchachos. Ya, entonces aquí, por ejemplo, ya hemos visto que para evitar que se junte con otras patologías, otro también, ¿qué pasa? Que no, últimamente no hemos activado muy bien los promotores o personal que no aplica medidas de control de infecciones, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué es lo qué figura aquí nos quieren supuestamente decir, ¿sí? Promotores y personal no aplican medidas de control de infecciones. ¿Qué pasa? Antiguamente, ¿cuál fue el caballito de batalla para que se disminuya la tuberculosis y la tuberculosis sea, digamos, hasta ejemplarizada en el manejo por Perú, o sea, de parte de Perú, por muchos países? ¿Cuál fue? Esto. ¿Cuál era? El tratamiento directamente observado. ¿Entiende? Esto era. Esta simple era el motivo de que habíamos ganado a la tuberculosis en aquel entonces. ¿Por qué? Porque muchos se llevaban la pastilla. Los primeros 10, 15 días que estaban mal, tomaban religiosamente, pero después ya no tomaban y no querían tomar la pastilla. Entonces producían cepas resistentes. Como se dejó de funcionar este tipo de pacientes, o sea, personal de salud o promotores de salud, ¿qué pasó? Nadie aquí nos cuidaba. Y si no los cuidaba, ¿qué pasó? ¡Blum! Empezó a haber focos de tuberculosis resistente. Ese es el motivo. Había antes, por ejemplo, pabellones hacinados de pacientes con tuberculosis vaguía en el 5.º piso. Ahora ya no, ya la mayoría se han muerto por el COVID. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, faltas de medidas de control de infecciones de tuberculosis en emergencia. Claro, porque a veces están tosiendo y no sabíamos que están contaminando a todos los demás. Se dice que, ¿cuánto tiempo tengo que estar expuesto para que me contagie? Depende de muchos factores, como por ejemplo tu sistema de defensa, tus niveles de defensa, tu alimentación, va también la carga de bacilos que hay, o sea, de gérmenes que hay. Muy distinto que tengo yo BK 3 cruces y toso y incendio a todos.
Pero si yo tengo un paucivacilar o de repente tengo uno de una cruz, todavía no soy digamos, tan infeccioso. Pero si tengo 3 cruces, ahí sí. Se dice que un avión, un vuelo que hubo un vuelo fue el de 6 horas, el que se mantuvo, se hizo prueba para que de repente haya contagiado una persona a otra persona con un contacto de 6 horas. 6 horas en vuelo. ¿Ya? Después, personal de UCI no aplica medidas preventivas. Mira, no aplicaban, nadie se colocaba a ninguno del personal lo que es mascarillas, EPPs, o sea, mandilones, no se colocaban. Y hacían. Entonces, y eso había para qué? Para que se propague tremendamente. Hoy día ya, ustedes ya saben que cualquiera puede tenerlo, ¿sí? Aquí por lo vemos que solamente tenía un simple mandilón, uno de 3 pliegues y tu gorro, que eso era lo de en sala de operaciones. Pero ahora ya no, es mucho más exigente para entrar, ¿sí? Y es más, si te están pidiéndote ahora una prueba de COVID antes de que te operen, pues, ¿sí? Después, ¿qué tienes? Medidas generales que tienen que haber: nutrición balanceada y adecuada, no hacinamiento, vacunación BCG para evitar las formas graves, mejora del nivel socioeconómico cultural, control de enfermedades debilitantes, VIH y diabetes, también puede ser la hipertensión, adecuada manipulación de residuos biológicos para que no me contamine, ambientes ventilados y iluminados. Esto era importante porque tanto el sol, que es los rayos ultravioleta, como un ambiente ventilado era suficiente para en cualquier sitio, sea consultorio o domicilio, mate al vacilo. Protección respiratoria con una máscara de 3 pliegues y educación y capacitación. La famosa, ¿sí? No tose usted así abiertamente, tiene con el ángulo del brazo cubrirse para evitar que se contamine. También nosotros debemos ver que la falta de educación, los sintomáticos respiratorios son los principales diseminadores de la enfermedad. Deben cubrirse la boca al toser, ¿sí? Una educación respiratoria, ¿ya? Y tenemos que tener nosotros una mascarilla. Si de repente en un sitio de espera vemos que alguien toser, tenemos que decirle que se coloque una mascarilla o, en su defecto, el ofertante de salud tiene que proporcionarle una mascarilla a este paciente. Ya ahora la mayoría estamos cumpliendo. Antes no había nada más. Y lo que les dije al inicio, ¿cuál es la barrera principal? ¿Cuál es el principal caballito de batalla? La identificación precoz del sintomático respiratorio. Si yo identifico una persona que tosa más de 15 días y sea su tos productiva, inmediatamente tengo que hacerle el descarte. Lo detecto ahí, tengo premio, pero cuando ya veo que tose exageradamente, vomita o se le cae un poco de sangre, ¿sí? Está botando ya el pulmón. ¿No? O si no, está demasiado flaco, ¿sí? Sudoración nocturna, astenia, dinamia, ya. Usted no está diciendo todo. Ahí no vale, pues no hay premio diagnosticado una tuberculosis en esa fase. Tiene que ser una detección precoz. ¿Con cuál? Con ser sintomático respiratorio. El control personal. Uso obligatorio de la mascarilla siempre. Eso todos tenemos que decirlo, ¿sí? En todo paciente diagnosticado con sospecha con tuberculosis tenemos que tenerlo. Uso de protectores respiratorios, la N95, para el manejo de lo que es un paciente y voy a estar en un consultorio de neumología, sea estudiante, personal de salud, tengo que estar con una N95, no con cualquier como cubrebocas, ¿sí? O mascarilla. En todo trabajo de salud, en contacto con pacientes con diagnóstico de TB. Ya, o sea, que ustedes nunca, ya saben ahora, antes no lo sabían o de repente no se le hizo el hincapié, para ustedes que hagan una historia, una entrevista, un tipo de intervención a un paciente con tuberculosis, tienen que tener todo su N95. Suministro permanente de equipos de protección personal respiratoria, ¿sí? Uso obligatorio de mascarilla por parte de los familiares del paciente, ¿para qué? Para que no aumente la infección en los contactos. Ya todo esto ha cambiado para bien, ¿sí? Para bien ha cambiado. ¿Sí? Un día mundial el 24 de marzo, Día Mundial de la Lucha contra la Tuberculosis, que al principio estábamos ganándola. Ya empezaba, pero con la presencia de multidrogos resistentes, ya empezamos de vuelta a perder. ¿Ya? ¿Y quién son los que están infectándose? Nosotros, los de salud. Los de salud. Así es que, por favor, estimados amigos, protéjanse y no solamente es que digan que
se agarraron, detectaron inventaron una vacuna contra el COVID. Ya, ya dejamos de utilizar las mascarillas o la bioseguridad o los EPPs. No, tenemos que hacerlo porque están viendo que hay muchas más enfermedades que son más agresivas que el mismo COVID. ¿Correcto? Muchas gracias, muchachos. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Bueno, muchachos, si no hay ninguna pregunta, se termina la clase. Hasta la siguiente semana, hasta mi moral para la siguiente clase que corresponde. Ya, estudien, muchachos, los felicito, han tenido buenas notas, adecuadas notas en el examen que se les ha dado, ¿sí? No ha habido la catástrofe que de repente se estaba teniendo miedo, ¿sí? Felizmente han estudiado, siguen estudiando, muchachos, bajo esa situación de competencias que se está dando nueva en esta pandemia para la evaluación para ustedes, ¿ya? Muy buenas noches, se termina la clase. Hasta luego, muchachos. Nos Buenas noches, desactivamos. hasta luego.